Si en México hay un gobierno de izquierda, no solamente en el gobierno federal, en los gobiernos estatales, en el Congreso, por supuesto que también hay una derecha. ¿Qué clase de derecha es la que hay en México en un momento en el que hay una irrupción también de la derecha en Estados Unidos, de una manera muy consolidada con Donald Trump, pero también con Javier Milei en Argentina, y cómo esto ha posibilitado también la irrupción de personajes con un claro perfil de derecha en México y en otros lugares, personajes que están adquiriendo un enorme protagonismo, como Ricardo Salinas Pliego, el magnate mexicano, como la reaparición inclusive de Carlos Salinas de Gortari, como los movimientos que se están dando en los partidos, incluyendo el partido Movimiento Ciudadano, con un nuevo dirigente como Jorge Álvarez Maínez. Vamos a hablar en Radicales de la derecha, de las derechas, de las ultraderechas. Lo formulo con esta pregunta, porque es un tema que hay que atender, porque es un tema fundamental del México y del mundo de hoy. ¿Derecha o derechas? ¿Derecha o ultraderecha? ¿O derechas y ultraderechas? ¿Por qué es importante comenzar por ahí? Es una pregunta fundamental porque esa es una de las tesis de todos los estudiosos de las derechas y ultraderechas. Porque pienso en autores como Octavio Rodríguez Araujo, Luis Javier Garrido, que planteaban que la derecha y la ultraderecha, en realidad lo que las define no es tanto una serie de convicciones filosóficas muy diferentes, porque ambas tienen detrás una visión jerárquica del mundo que las hermana en muchísimas cosas. Quizá lo que las diferencia, plantean estos autores, es el grado de intransigencia, el grado de intolerancia y el grado de violencia que están dispuestas a ejercer para poner en práctica esos valores. Y mientras más violencia estén dispuestas a ejercer, mientras más intransigencia estén dispuestas a ejercer, más ultraderechas son. Y es lo que hay que, es una reflexión que está desde el siglo XX, porque hay que decirlo, el fascismo, que es lo que nosotros consideramos como la mayor muestra de ultraderecha en la historia, surgió como un movimiento que era presuntamente anticomunista, era nombradamente anticomunista y presuntamente antiliberal, pero en realidad el fascismo no tuvo ningún problema para generar alianzas con las viejas élites liberales de Europa, y eso les favoreció para establecerse como gobiernos en ese continente. Entonces, hay una distinción de forma, pero quizá en el fondo, cuando hay una visión de mundo que es jerárquica, que es bajo la premisa de que unos valen más y otros valen menos, y ya dar diversas argumentaciones para saber en dónde radica esa jerarquía, pues me parece que tarde o temprano caes en la idea de alguien vale más. Y mientras eso exista, pues vas a estar a la derecha. Y en esa medida, la radicalidad con la que defiendes la desigualdad es lo que va a distinguir entre una derecha y una ultraderecha. Pero por eso yo creo que la manera correcta de referirnos a este espectro es derechas, con plural, porque esas diferencias de forma pues son importantes y no hay que perderlo nunca de vista. Y bueno, creo que vale la pena decirlo porque en esta semana
hubo no solo la Conferencia Política de Acción Conservadora 2024 que se celebró en Buenos Aires, en Argentina, donde estuvieron Javier Milei y Ricardo Salinas Pliego. También estuvo esta otra sesión de un foro de ultraderecha donde estuvo Felipe Calderón en España. Me parece que tenemos que podemos poner esos dos elementos en comparación y ver que vamos a encontrar muchísimas similitudes. ¿Qué sería lo que los distingue? En un primer saque yo pensaría lo siguiente. Felipe Calderón en España, en Madrid, estuvo acompañado por Díaz Ayuso, la alcaldesa de Madrid en términos prácticos. Sí, exacto, le llaman de otra manera, pero, sí, pero es alcaldesa. Exacto, la persona que gobierna Madrid para mal de los madrileños, esta señora Díaz Ayuso. O para bien. De eso de quienes estamos hablando. Es cierto, es cierto. O para bien de un grupo. Debe haber una coalición muchos que por el deben bien de estar muy pocos, contentos. una coalición por el mal de muchos, como decía Lorenzo Meyer, ¿no? Entonces, estas derechas que se reunieron en España es algo así como la ultraderecha tradicional partidista. Son o resabios del Partido Popular o resabios del PAN en México, aunque Felipe Calderón ya no milita formalmente en el PAN, pues desde luego que su impronta en ese partido es muy importante. Entonces es algo así como la derecha estándar, la derecha que ha gobernado, la derecha tradicional partidista, y la que se reúne en Buenos Aires es algo así como la derecha marginal, los outsiders de las derechas que se han corrido de los márgenes al centro, como es el caso emblemático de Javier Milei. Y me parece que el hecho de que Ricardo Salinas Pliego se haya ido a meter allá es una manera de decirse, bueno, yo soy un outsider de esta derecha libertaria. Y cierro con esto. La tesis central de la Conferencia Política de Acción Conservadora es, a diferencia de estas derechas partidistas clásicas, estándar de las que hablamos de Madrid, es la idea de que ponen un énfasis enorme en la idea de la batalla cultural, que fundamentalmente significa una cosa, y es que desde que cae el muro de Berlín y se disuelve la Unión Soviética, se asume que el proyecto económico ya sin rival es el proyecto de libre mercado, y que entonces, como no hay un proyecto alternativo económico de frente, las izquierdas, el marxismo, se establecieron o se refugiaron en espacios culturales académicos como las universidades, el periodismo, programas de televisión, y entonces este tipo de conferencias que encabezó Milei esta semana pretenden darle más peso a la cuestión estético, cultural, política que a lo económico, sin dejar lo económico. Ese es más o menos el diagnóstico que tienen. Y es de ahí de donde viene su estridencia, porque piensan que para hacer frente a una batalla que ven perdida, tienen que pegar de gritos, pegar las consignas más estridentes, los discursos más horribles, las bravatas más mal informadas y más cretinas al estilo de Salinas Pliego. Entonces, me parece que ahí está la diferencia de forma, pero en el fondo, en ambas conferencias vamos a encontrar muchísimas coincidencias. No, yo empezaría por ahí, es decir, a ver, una de las estridencias de Ricardo Salinas Pliego en esa conferencia en Buenos Aires fue decir que estaba de vuelta el Partido Único en México y que gobernaba el hijo de López Obrador. Lo dijo. No, sí, lo dijo ahí. Entonces, ahora nos dejaron al hijo. Es decir, ya es más allá de la mentira, ya es inventarse una realidad que a lo mejor ahí en esa conferencia le creyeron algo y piensan que hay un muchacho que es el hijo de López Obrador que es el presidente del país, quién sabe. La idea de esto es, me parece que estaría descobijada toda la perspectiva del maestro Quintanar, si no mencionamos el Atlas Network. Es decir, el Atlas Network, que es esta organización que está ellos mismos lo dicen, 98 países, que tiene un presupuesto aproximado de $900 millones, que está financiado por la Shell, la Exxon, Pfizer, Procter & Gamble, Philip Morris, entre otras, y de la cual el primo de Salinas Pliego,
Roberto Salinas León, es el encargado de Atlas América Latina, donde apoyaron a Jair Bolsonaro en Brasil, apoyaron a José Antonio Casta en Chile, apoyaron a Guillermo Lasso en Ecuador y luego a su sucesor, cuyo nombre no me acuerdo, y apoyaron aquí también a vía Max Cortázar a Xóchitl Gálvez, con toda esta enorme y costosísima e inútil campaña de bots de tratar de vincular a López Obrador y a Claudia Sheinbaum con el crimen organizado, y que no resultó. Esta idea, digamos, de una batalla cultural que está financiada desde los Estados Unidos es interesante porque vas viendo, digamos, las distintas vertientes que tiene en todo el continente. En el caso de la base de Donald Trump, el xochilismo en México, y que logra, digamos, la victoria con La Libertad Avanza, es el partido de Javier Milei en Argentina, el año pasado, con una muy buena cantidad de millones de votos. ¿Cuál es digamos, la sustancia de lo que dice Ricardo Salinas Pliego en esa conferencia, y lo que ha dicho Milei desde 2020 por lo menos, donde estableció esta defensa de la desigualdad, ¿no? Donde decía es una atrocidad, es una aberración que toda necesidad cause un derecho, cosa que no es cierto, porque toda necesidad no causa derechos, pero bueno, él dice, toda necesidad causa derechos y que lo paguemos solo algunos, es decir, la idea de estar en contra de los impuestos. Entonces, la idea, digamos, básicamente tiene dos vertientes, lo que plantean los libertarios, digamos, Milei y gente como Ricardo Salinas Pliego, y es la libertad, por ejemplo. La libertad es una libertad corporativa, no individual, pero se confunden, ¿no? Entonces, cuando se habla de la libertad de empresas, es decir, que en este caso es no pagar impuestos, pasarse de lanza con los trabajadores, con los clientes, con el medio ambiente, etcétera, es libertad, así a secas, ¿no? Y entonces llaman a la gente a defender esa libertad, que es una libertad corporativa de quien es dueño de las acciones de la empresa. Y tienen una concepción de lo que se llamó, digamos, la libertad negativa, que es que nadie se meta conmigo, ¿no? Que nadie me impida, que nadie me obstaculice. En inglés hay dos palabras para referirse al mismo concepto. Una es liberty, la otra es freedom. La liberty tiene que ver con los derechos de los demás y freedom no. Freedom es que nadie me obstaculice y yo paso por encima de lo que sea. Ese es el concepto de libertad que tienen los libertarios. El otro concepto que Salinas Pliego lo exhibió bastante groseramente en la televisión no solamente cuando la pandemia, sino también cuando los libros de texto gratuitos, es la idea de que es totalitarismo todo lo que tiene que ver con el Estado. Es decir, socialismo es planeación del Estado. No es lo que hizo Stalin en la Unión Soviética, ¿no? De sacar los recursos del campo, ¿no? a costillas, digamos, de los campesinos para industrializar el país. Sí, que fue un desastre. Mao hizo otras cosas en China que también fueron un verdadero desastre. Acabaron, por ejemplo, con los gorriones. Es decir, ese modelo no es el que está planteando Salinas Pliego. Es decir, él dice toda planeación gubernamental es totalitarismo. Y de ahí podemos entender por qué su conductor, cuyo nombre no recuerdo, ni creo que ni siquiera lo vi nunca, pero el conductor que hablaba en contra de los libros de texto gratuitos decía que la palabra plenaria como asamblea, ¿te acuerdas de eso? Sí, la palabra plenaria como asamblea en las escuelas era totalitarismo, porque era plena.
Casi es como lo del transísmico y los sismos, pero... De esta semana de esta que fue. semana que fue un reportero que dijo Sí. que se llamaba transísmico por los sismos. Pero bueno, plenaria y totalitarismo porque es plena. Entonces, estas dos ideas, digamos, de la libertad como negativa, como no se metan conmigo, que es una libertad corporativa de los que pueden ejercerla, y que toda planeación gubernamental es totalitarismo, te lleva, digamos, a lo que hoy son los libertarios que estuvieron en esta conferencia en Argentina, proponiendo una batalla cultural, y con esto termino, que es básicamente oponerse a cualquier cambio posible en las sociedades donde están, en las latinoamericanas y en donde están los libertarios. Yo creo que hay como, aunque se está reconfigurando todo eso, yo creo que hay como varios niveles de derecha. Los llamaría como no tipos, sino niveles. Está el nivel Cirque du Soleil, que son donde está Salinas Pliego, Milei, Eduardo Verástegui, una buena parte del CEPAC, ¿no? Que son, pues sí, son tipos de derecha que brincan hacia la liana y hacen malabares, y uno saca con una borla con lumbre y lanza fuego, y son así, ¿no? Tiran, ese es un nivel. Luego, hay un siguiente nivel de la que llaman ellos mismos derechita. El PAN, mediocre, sí, acomodaticia y muy corrupta, hipócrita, ¿no? El Partido Popular. El mismo Partido Popular, bueno, el PSOE. El PSOE. O sea, esa es la derecha. Es derecha. Sí. La derecha, ese es el pinche PRIAN, el PRIAN son entre ellos dos, ¿no? Y luego hay otro nivel, que es el nivel inframundo, que es al nivel donde yo sí le tendría resquemor, que es en donde conviven. Incluso el mismo Salinas Pliego y varios de los que andan en estas otras calificaciones conviven en ese nivel inframundo, que son los que realmente tienen capacidad y dinero para conspirar, y son los más hipócritas y son los más vivales. Por ejemplo, yo en ese nivel de esa derecha hábil, acomodaticia, pongo a Salinas, que Álvaro ahora lo incluye porque revive ahorita. De Gortari. O sea, a Carlos Salinas de Gortari, pero meto también, ahí mismo, la otra faceta, no esa restridente, la otra faceta de Ricardo Salinas Pliego, que es financiar. Meto ahí a los Sergio Sarmientos, a los Enríquez Krauses, a los Aguilares Camines. Son gente que actúa de derechas, opera de derechas y trae la estrategia de derechas. Que son poco exitosos ahorita, sí, son poco exitosos, pero han sido exitosos en su planteamiento. O sea, pueden serlo, sí. Por supuesto, en un descuido, ¡pum! O sea, terminan haciendo cosas. Y luego, allá abajo, yo metería incluso todo el poder mediático. Gran parte del poder mediático está en esa derecha hipócrita, subterránea, el nivel inframundo que se mueve a escondidas, tal, y es profundamente hipócrita. Ahí es donde le meten dinero los empresarios. A la otra no. O sea, sí le puedes meter, pues, y se divierten y todo, y está muy padre y tal, pero como que el Cirque du Soleil no es tan padre. Sí o sea, entre Salinas Pliego, Verástegui y Gilberto Lozano de Frena, no hay diferencia. Pongo ahí a Milei, ¿cuál diferencia hay? En pensamiento son lo mismo, piensan igual, en estridencia son muy parecidos, son ridículos. Van todos en la misma carpa, flotando en el aire, volando, ¿no? Van en esa carpa ellos, son todos estos estridentes. Nada más que la diferencia es que Ricardo Salinas Pliego sí le mete recursos por debajo, y es ahí donde se vuelve un personaje ruidoso, peligrosón, sí, porque también financia, no se nos olvide quién está metiendo dinero, por ejemplo, a Letras Libres.
O sea, no se les olvide que ellos tienen una cátedra en la Universidad de la Libertad, creo que se llama, y que la cátedra es letras libres, la cátedra de letras libres. O sea, falta la cátedra a un lado Eduardo Verástegui. ¿Quién, en este momento, quién gritaría? No, hombre, ya ni chingan, le metieron ahí una cátedra a Eduardo Verástegui. Ya nadie. La cátedra de filología bíblica, ¿no? Como la de trilingüe. Ni siquiera, porque hasta en eso es muy mediocre. De verdad, o sea, eso simplemente es un santurrón por convenenciero, pero le da para dar clases ahí, sí. Entonces, yo digo, en esos distintos niveles, también hay un nuevo uso yo vería como varios ejes geográficos también donde se está moviendo la cosa. Uno es sin duda Argentina. Le surge que Milei no fracase. Le surge. Que va a estar muy difícil, pero bueno. Bueno, Vamos a ver. y también va a depender, va a depender de muchas variables que no siquiera tenemos control, ni él, ni nosotros, ni nadie. Son la variable de si va a tener Argentina la capacidad de reorganizarse y movilizarse en contra de las políticas antipopulares. Ahí está la razón. O sea, más allá del kirchnerismo, más allá de... No. Si los argentinos son capaces de reorganizarse para resistir a políticas que les afectan directamente, entonces vamos a ver un cambio en Argentina. Si no, es probable que triunfe en los parámetros del neoliberalismo, puede perfectamente meter en cintura a la inflación, puede provocar crecimiento, ¿por qué no? Puede perfectamente, es decir, incluso lograr balance comercial. En las variables del neoliberalismo, que son 5 o 6 variables, él puede salir muy victorioso y premiado por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el Banco Mundial, etcétera, aunque el argentino común se esté yendo al carajo. El otro eje es Madrid, evidentemente es Madrid, por decir, España pues, ¿no? Por algo hay una concentración de mexicanos de derechas allá. Allá se está cocinando algo distinto, algo nuevo, no sé bien qué es, pero es una mezcla de los hipócritas del tipo Aznar y los hipócritas del tipo Felipe González, que son exactamente lo mismo y ya están en la misma sopa, metidos exactamente igual. Y el otro polo es, obviamente, Estados Unidos con Donald Trump y demás, que él, si no tuviera poder, sería otro Cirque du Soleil, pero tiene mucho poder. Entonces están metidos en eso. Y luego han cambiado, y con esto concluyo, han cambiado el discurso de la democracia por el discurso de la libertad. Así es. O sea, Así es. Cuando hace unos 20 años más o menos traían el discurso de la democracia electoral en la mano, toda la generación, pues, los que fundaron el IFE, el INE, etcétera, era la democracia, que la democracia, quién sabe qué, a ver, pongámosle un foco aquí, como un pollito, para que se vaya calentando y crezca fuerte, porque traían la idea de que fuera una democracia electoral. Como el nuevo concepto de la libertad, ignoraban que había democracia económica, que era necesario el reparto justo de los bienes nacionales, que era necesario combatir la pobreza y la desigualdad. O sea, eso no era democracia. Democracia era lo electoral, específicamente las urnas. Y que los ciudadanos de pronto dicen, sí, es democracia económica, y van y votan. Ahí fue donde ya no entendieron. Es correcto, porque hubo quien se los dijo. O sea, sí. Mira, yo creo que como ningún político, yo creo que del último siglo, o estoy tratando de pensarlo, a lo mejor de la última mitad, del último medio siglo, como en casi ningún político, estoy tratando de razonarlo, pero no lo encuentro. Andrés Manuel López Obrador introduce en el lenguaje de la política una palabra que rompe con todo, que es pobre. Siempre el pobre nunca estaba en los discursos, ni la derecha ni la izquierda, ¿cómo se llama? Partidaria. Porque el pobre, lo mete en el discurso. Y el discurso del gobierno. El sediento de justicia.
El sediento, ¿cómo decía Xochitl? La sed de hambre. Hambre de sed. Hambre de sed. Entonces, ahí, digamos, hay una transformación de la palabra libertad, porque les conviene hacer este uso que tú llamas corporativo, es esta libertad. Obviamente esta libertad no considera que si tú tienes ingresos suficientes, que si sales de la pobreza eres un hombre más libre, que si vas a la universidad eres un hombre más libre, si el Estado te reconoce a ti como un individuo con faltantes y que el Estado tiene que proveerlos, esa es una verdadera libertad. Eso no está considerado en el discurso. No, claro, la libertad de hablar lo que se me pegue la gana, de hacer lo que se me pegue la gana y sobre todo de no pagar impuestos. Han hecho cada uno de ustedes una disertación que enriquece justamente lo que no solamente es necesario, sino urgente discutir en todos los ámbitos. Y yo pienso que en primerísimo lugar en los ámbitos de la izquierda, que tampoco está discutiendo casi nada. No. Y esa es una deficiencia en un ambiente, en una coyuntura, en una circunstancia, en un momento histórico, creo que es la expresión, como el que nos encontramos en México. Hay que hablar de todo, de la izquierda, de la derecha, del periodismo, de los premios del periodismo que están proliferando. Entregan uno cada semana. Estoy por lanzar mi propio Premio Nacional de Periodismo. No, dijimos que el premio Claudio X González, dijimos, ¿no? Vamos a la Premio Claudio X González. Premio Nacional de Periodismo Claudio X González. O de mi tía Petra, ¿no? Sí, sí, mi tía Chona. Bueno, nos da risa. Pero muchos van a recogerlos, legítimamente. Por supuesto, sí. Por supuesto, o sea, por supuesto. Entonces, porque forma parte de lo que pienso no se ha discutido en nuestro país, y entonces se confunde un premio que puede ser honroso si te lo otorgan tus iguales, pero si te lo otorga un poder político, o se lo entrega a la derecha, caray, hay que identificar justamente Rocha, esos premios por eso, Ricardo Rocha. El por premio eso, Ricardo Ocho, el premio Pajés, el premio Primera Plana. Quiero saber qué exactamente Premio Club de Periodistas. Por Club eso, de Periodista. ¿por qué hay personas que de buena fe recogen ese premio porque lo consideran efectivamente un reconocimiento a su trabajo? Porque ignoran muchas veces quiénes están detrás de esos premios. ¿Por qué no lo conocemos? Porque no hablamos de eso. Porque no discutimos eso. Porque hay personajes de la izquierda que se refieren al gobierno de López Obrador y de Claudia Sheinbaum como que han sido o son gobiernos de ultraderecha. ¿Quién puede tomarse en serio eso? Pues hay quien sí se lo toma, lo acaba de decir Jesús Ortega. Bien. Yo digo, comienzo de esta manera a partir de lo que ustedes han expuesto aquí, porque hay cosas que sí hay que observar precisamente que se están haciendo en los ámbitos de la derecha en México y en el mundo, que tienen que ver con la enorme derrota que ha sufrido la derecha en los años recientes. Quisiera concentrarme en México. Me refiero a la derecha que ha sido derrotada no solamente desde el punto de vista electoral, sino que ha sido derrotada culturalmente. Así es. Y pongo en primer lugar a un personaje que se llama Carlos Salinas de Gortari, que es el emblema de un presidente y de un gobierno y de un proyecto de derecha que tiene que ver con la noción del Estado, que ese es un tema fundamental para definir
las nociones de izquierda o de la noción progresista o la noción de derecha o del conservadurismo. El Estado. ¿El Estado para qué? El Estado para, como los clásicos lo establecieron, dejar hacer y dejar pasar, y solamente el Estado como policía para evitar efectivamente que la libertad pueda ser impedida, porque esa es la noción que tiene alguien como Ricardo Salinas Pliego, que el Estado exista solamente para garantizar su libertad. Claro. Y su seguridad. Claro, nada más. Por eso, y hablo de Carlos Salinas porque Carlos Salinas es el que concentra en nuestro país o ejemplifica en nuestro país esa derecha elitista, depredadora, de concentrar la riqueza en unos cuantos y arrojar migajas a las mayorías, con una palabra que efectivamente es hermosa en su significado, pero que se usó de manera tramposa, que es solidaridad. ¿No la robó? Bueno, terminó Salinas su sexenio, pero siguió Zedillo, exactamente con la misma mecánica, y luego Fox, luego Calderón y luego Enrique Peña Nieto. Esa es la derecha que, sin embargo, fue derrotada culturalmente. ¿Por quién? Por el comunismo. Oye, ¿cuál comunismo? Si ya ese paradigma quedó sepultado a partir de la caída del muro de Berlín. No, es el comunismo antiguo es el populismo actual. Exacto. Entonces, por eso uno escucha que se asocia a López Obrador con el comunismo. ¿Desde qué ámbitos? Desde los mismos ámbitos de esa derecha, nada más que ahora se hacen llamar libertarios. ¿Por qué? Porque está desprestigiado el modelo neoliberal. Entonces ellos buscan, y ese es el discurso de Ricardo Salinas Pliego, un nuevo discurso, y por eso aluden a la batalla cultural, ya no con la derechita cobarde, que es la que llevó al fracaso ese modelo, y él y Salinas Pliego, como otros, irrumpen efectivamente como la nueva derecha. La nueva derecha que no tiene miedo de llamarse a sí misma derecha. Que precisamente porque es valiente, porque habla de la libertad, es que es capaz de derrotar a los zurdos de mierda. En el lenguaje también encuentra uno la explicación de esa diferenciación que busca esa derecha nueva, la nueva derecha, y que ve con desprecio a los partidos que condujeron a la crisis que les preocupa tanto a los libertarios, porque dieron lugar a que irrumpiera los zurdos de mierda, los comunistas como López Obrador, como Claudia Sheinbaum, como Petro, como otros, como Lula. Bueno, voy a otro elemento en ese sentido. ¿Por qué va Ricardo Salinas Pliego a Argentina? No es solamente a lloriquear sobre México, no, va a algo que a mí me parece que hay que registrar. Dice, métanle dinero a los medios y a los intelectuales. Él lo está haciendo. Ojo, Claro. Y su proyecto no es para que él sea necesariamente candidato presidencial en el 2030. ¿Puede ser? No. El asunto es el articular, como lo está haciendo también Trump, a través de esta conferencia, y como lo está haciendo Vox desde España, con su Iberodrásfera, efectivamente. ¿Qué dicen todos ¿qué se dijo en Argentina?
exactamente lo que Vox dice en España y lo que Trump dice en Estados Unidos. ¿Son capaces de articularse? No, ya están articulados. Sí. Ya están articulados. La que no está articulada es la izquierda. Entonces, yo veo que hay, como no había advertido yo en años recientes, ese proyecto que está desplazando a la derechita cobarde, como le llaman, por ejemplo, en México al PAN. Del PRI, ellos pueden perfectamente articularse también. Pero en el caso del PAN, sobre todo después de que el propio PAN, en el análisis que hacen sobre la derrota del 2024, reconocen, y qué bueno que lo hagan, pues por lo menos es nota, que la victoria cultural del López Obradorismo fue que tuvo un mejor discurso del que tuvo la coalición del PRIAN. Entonces, concluyo. ¿A qué voy? Concluyo diciendo, en realidad, a mi juicio, hay una sola derecha. En esa derecha caben, con sus distintas intensidades, Carlos Salinas y Ricardo Salinas Pliego. Perfectamente con discursos poquito en tonalidades diferentes, Javier Milei y Claudio X González. ¿Cuál es un poquito lo que les estorba o lo que pueden diferir? Por ejemplo, de estos, esa derecha prianista intelectual con Trump, que les hace ruido a esos, pero a final de cuentas buscan exactamente lo mismo. Y son lo mismo. Y son lo mismo. ¿Dónde vamos a encontrarnos a intelectuales, por ejemplo, de letras libres? Ya están desde hace mucho con Salinas Pliego, no solamente la cátedra Letras Libres, el director del Centro Cultural Salinas Pliego es Vela, el que fue Sergio Vela, el que fue de Conaculta de Felipe Calderón. Si no hay distinción. Perfectamente Calderón puede superar algunas dificultades que tuvo con Ricardo Salinas Pliego. Es más, Calderón no es funcional para este proyecto ya. No es funcional. Estorba, ¿no? Claro. Por eso mejor Vox. En fin, concluyo. Es interesante discutir la derecha, cómo la vemos, porque si no la discutimos en ámbitos como estos, en la izquierda no están discutiendo eso, lamentablemente. No, absolutamente de acuerdo. Yo añado aquí un par de elementos porque se ha hecho aquí una disección muy importante de este espectro ideológico. Esta idea de cómo el populismo suplió al comunismo en el imaginario conservador como enemigo, aunque eso pareciera que es muy del siglo XXI, tiene raíces en el siglo XX, no solo con que algunos gobiernos de cierto progresismo en Argentina, como el de Irigoyen en 1921, fueron los precursores del llamado populismo en América Latina, que evidentemente se refiere a Perón, a Vargas y a Lázaro Cárdenas. Pero hay que recordar una frase que me parece que resume todo. Cuando fue el golpe de Estado en Argentina, el 24 de marzo de 1976, a los pocos días salió una consigna con la que la dictadura se justificaba a sí misma, la de la junta militar liderada por Videla, que era que había que salvar al país del marxismo y del populismo. Porque la pretensión era decir, el marxismo es el comunismo y era el anticomunismo estándar, propio de la Guerra Fría latinoamericana en ese momento. Pero con la palabra populismo lo que querían era desacreditar específicamente a los sindicatos, que en Argentina, por la tradición peronista, tenían un protagonismo político muy fuerte. Entonces venía de ahí. Ya después, cuando la Unión Soviética se disuelve y se queda la idea del comunismo ya sin ese contenido, pues me parece que populismo vino a suplir muy fácilmente el fantasma con el que deliran las derechas o con el que deliraron durante todo el siglo XX.
Y este tránsito de democracia por libertad, es que a mí me da la impresión de que para estas derechas, tanto las ultras como las disque liberales, al menos en México, democracia no es que haya limpieza electoral, sino democracia es que gane el PAN, punto, o el área tecnocrática del PRI. Si uno observa algunos análisis de estos intelectuales, bueno, estos ideólogos liberales, cuando se habla de la elección de Chihuahua, por ejemplo, del 86, sí dicen con toda claridad, no, pues sí fue el fraude patriótico. El fraude patriótico. Sí reconocen como fraude eso. Pero háblales de la elección de 88 de Salinas y dicen, bueno, pero se legitimó con el uso del poder, ¿no? Aquí hacíamos la metáfora de que es una estupidez tan grande como decir, sí, bueno, el ladrón se robó el carro, pero lo maneja muy bien, ¿no? Entonces hay que dejarlo. Es muy bueno. Aquí, para también yo tratar de argumentar en esta idea de que no hay tantas diferencias, hay un concepto muy interesante que dos autores italianos, Albertini y Doucet, usan, que es el de la fasciosfera, para referirse a estos movimientos posfascistas de contracultura reaccionaria que están sobre todo metidos en Internet. Bueno, las razones creo que todos las podemos imaginar. Internet es el espacio donde puede haber estridencias sin consecuencias, donde puede haber calumnias sin consecuencias, donde se puede decir cualquier barbaridad. Es anónimo. Así es anónimo, es apócrifo, y entonces se puede decir cualquier idiotez sin que haya consecuencias. Pero a mí me parece más importante señalar al tipo de público al que se dirigen en este tipo de espacios, porque es un intento de hacer redes virtuales con aquellos que no son tan competentes para hacer redes reales. Es gente, pues como los pubertos, la gente de mentalidad puberta a la que se dirige el discurso de gente como Milei. Esta idea de esta gente que se esconde tras de una pantalla porque no son muy hábiles en la vida real, son gente así medio solitaria, medio... Yo en noviembre de 2022 publiqué un artículo en La Jornada donde, sin haber leído todavía la biografía de Milei, porque esta salió en marzo de 2023, con escuchar su discurso, pues uno intuía, bueno, es que este tipo de gente es la que disfraza su incapacidad de socializar sanamente, la disfraza de individualismo. O sea, es una tara personal convertida en ideología política. De decir, no, bueno, yo soy un hombre solitario, solamente tengo mi relación más duradera ha sido con mi perro, que el perro está muerto además. O sea, sí. Mi relación más duradera es con este tipo o sea, es algo que me parece muy, muy preocupante. Y bueno, ¿de qué modo...? Silicon Valley está dominada por ese tipo de sujetos, ¿no? Bueno, pero hay gente que no tramita eso tratando de hacer tanto daño a otros, ¿no? Y no lo usa como una herramienta política, porque al final lo que trata de hacer es utilizarlo para ganar adeptos, ¿no? Sí, por supuesto. Y ahí está la situación, ¿qué tipo de adeptos van a secundar este discurso? Donde, pues bueno, la idea no es tratemos de crear derechos para aquellos que han sido oprimidos, sino la idea es decir, convirtamos a los oprimidos también en victimarios. A ver de quién, pero también hay que convertirlos en victimarios. Entonces, este ámbito donde se desenvuelve esta derecha de la contracultura reaccionaria es ahí la Internet. Y una cosa que nosotros podemos observar que hermana a esta disque derecha liberal tradicional con la derecha progresista o una cosa así, la vemos ahí en este caso. Volvemos a ver la campaña de Xóchitl Gálvez en 2024, toda basada en estas tonterías de narcocandidata, narcopresidente, que son campañas de ciberporros y de fasciosfera, redes de extrema derecha, alimentada por la alimentada por estas agencias, alimentada por el erario de gobiernos estatales del PAN y de empresarios para decir tonterías calumniosas y tonterías de extrema derecha. Y es exactamente lo mismo que hizo en su momento Calderón en 2006, aunque en ese entonces no había X, no había Facebook, pero sí había correos electrónicos
que se enviaron masivamente desde la Secretaría de Gobernación, desde la Subsecretaría de Gobernación, para decir cosas similares. De la Presidencia de la República mismo, ¿no? Y de Presidencia, sí, claro, también. Entonces, que se aprobó. Y el contenido es lo mismo. O sea, si uno observa lo que se decía en 2006, estas tonterías de López Obrador es comunista y te va a expropiar tu casa y hay que instar al magnicidio y tonterías así, pues la derecha disque progresista de Xóchitl Gálvez pues dijo tonterías muy parecidas. Entonces, esa estridencia los hermana porque en el fondo representan la defensa a ultranza de la desigualdad. Sí, esta idea de la derecha libertaria de decir que la desigualdad en realidad es diferencia y que es natural y que entonces está bienvenida porque la diferencia nos hace esforzarnos, ¿no? Ese es un poco el discurso de Salinas Pliego, es decir, claro, los pobres están bien sí, porque se esfuercen, que es la misma idea de la pobreza que tenía Ronald Reagan, que había que castigarla, decía él, no hay que subsidiarla, ¿no? Porque se hacen negligentes y se hacen, como dijo Fox, huevones, ¿no? O como han dicho últimamente, ¿no? Los panistas de que estiran la mano, ¿no? Están en su casa estirando la mano los que reciben programas sociales, cuando, bueno, está demostradísimo que son los que más trabajan, porque además tienen que demostrar que trabajaron o que estudiaron para seguir recibiendo la beca. Pero bueno, la idea, digamos, de la pobreza es que es natural y además que los programas sociales aumentan la pobreza, ¿no? Esta idea contradictoria. Han estado utilizando recientemente ideas contradictorias. Me sacó la carcajada el manifiesto de esta fundación NEOS, que esa es la que organizó el encuentro en Madrid. En Madrid, entre Calderón, Ciro Gómez Leiva. Ciro Gómez Leiva fue maestro de ceremonias. Era sí, pero igual juzgó. Sí, claro, ¿no? También pronunció su discurso. Y pontificó. Sí. Pero bueno, y Díaz Ayuso, ¿no? La alcaldesa de Madrid. Este manifiesto, hay un momento en que, pues ya en la exasperación retórica, dice las democracias totalitarias. O sea, ya, claro, sí. Si no queda, le acomodas como sea, ¿no? Sí, y aquí, democracias y totalitarias que quepan en un solo concepto. Aquí, vámonos. En México, durante la campaña de Xóchitl Gálvez, muchos de estos intelectuales de letras libres, de Nexos, que hay que recordar que Salinas sale en el podcast de Nexos, ¿no? Sí, claro, o sea, que claro. Ya se reconciliaron. Es Héctor Aguilar Camín, que extraña los apapachos. Es el que reapapacha a Carlos Salinas después de que lo reapapachó. Pues sí. Era un reapapachero de adero que bueno. Pero a lo que voy es que muchos de estos intelectuales, incluyendo a Denise Dresser, por ejemplo, que no sé dónde ubicarla, si en Nexos o en Letras Libres. Nexos. En Nexos, ¿verdad? Sí. Decían que más democracia era antidemocrático. Es como decir democracia totalitaria, nada más que no con esas palabras, ¿no? Y entonces, bueno, tienen estas, digamos ya, aporías, contradicciones, retóricas ya en sí mismas, porque lo que están haciendo es... Es como están militarizando el ejército. Exacto. Es que ya militarizaron el ejército, sí, ¿no? Que hay que discutir y aprender a disectar, porque efectivamente la izquierda está un poco confiada en que ya triunfó y que esto va a seguir y que no hay peligro electoral en un futuro, pero bueno, eso lo discutiremos quizás otro día. Yo quiero cerrar nada más con la idea, digamos, de que ahorita la derecha, en este momento, que no quiere decir que se vaya a quedar así, está a la defensiva. Y entonces se defienden, digamos, con los típicos 3 argumentos que ha tenido la derecha desde la Revolución Francesa, que son, 1, todo cambio se acaba pervirtiendo y a veces hasta resulta en lo contrario de lo que propone. 2, todo cambio es inútil porque hay un orden ya de las cosas y las estructuras no se mueven y todo es cosmético. Y 3, todo cambio es un peligro, porque puedes arrasar con lo bueno que tenía
el presente. Estas tres defensas de la derecha históricas, ¿no?, que señala muy bien Albert Hirschman en La retórica de la reacción, son las que están utilizando ahorita, con otras palabras, con estridencia, los libertarios, pero están ahorita en un periodo, digamos, donde tienen mucha esperanza con el triunfo de Trump, pero están todavía a la defensiva, se defienden de los impuestos, se defienden del Estado, de la educación pública, incluso de la seguridad, porque han avanzado un poco más. Milei avanzó más en el asunto de que el Estado era el que garantizaba la seguridad, y decía, no, ya que cada quien pague sus policías, ¿no? Y entonces, y quien no tenga dinero para pagar sus policías, pues que se muera, ¿no? Hasta ahí han llegado estos libertarios. Y concluyo nada más con un recordatorio, digamos, documentalista. Hay un documental que se llama Anarcopulco en Netflix, que es de una comunidad de libertarios que se instala en Acapulco. Y que manejan el Bitcoin, y etcétera, y entonces quieren hacer de Acapulco, o de su colonia en Acapulco, un lugar donde no entre el Estado. ¿Qué es lo que acabó sucediendo? Los que les vendían los Bitcoins los defraudaron a todos, nadie los pudo defender, y el que dijo, pues yo soy emprendedor, y empezó a vender drogas en el puerto de Acapulco, pues lo mató un cártel, y ahí terminó Anarcopulco y la utopía de los libertarios en México. Qué padrísima. Es bueno el documental. Lo que pasa es que siempre tendrán que escoger una palabra en la que realmente no creen para excusarse, ¿no? O sea, en el pasado democracia, ahora libertad. ¿Quién sino ellos para violentar la libertad? O sea, sobre todo la libertad de la gente que no tiene para sentir la libertad. Porque la libertad no es decirla, es sentirla. Y un pobre no tiene libertad. Alguien que no tiene para sobrevivir no tiene libertad. Y esa es la libertad que a ellos no les interesa. Solamente la libertad está discursiva, ¿no? Es esta compra de palabras que les sirvan siempre para justificar su rapacidad. Ese es todo. Me gustaba muchísimo más la palabra democracia porque era mucho más amplia y les daba más chance de acción. O sea, en torno a la democracia lograron pues armar un Estado dentro del Estado. Al final todos estos organismos independientes era un Estado dentro del Estado. Todos estos núcleos que se abrazaron de la democracia y la búsqueda y se agarraban de las manos y cantaban al amor y la amistad y demás, y ya tenemos ahora un instituto y ahora tenemos un quién sabe qué tanto. Pues ese era puro parásito pegado a la ubre del Estado. Décadas. O sea, hay personajes que siguen viviendo del Estado porque fundaron empresas para estar vinculadas al Estado y cobrando al Estado hasta el día de hoy. Y partidos. Bueno, y los partidos políticos. O sea, ahí tenemos a Edmundo Jacobo que va a seguir cobrando porque ya quiere su partido. Claro. Qué bonito. Sí. Chulada. Esa es la derecha también, ¿eh? No, sí, claro, esas derechas. no, por eso. Mira, yo, justo sobre esa descripción de la derecha. ¿Quién es más de derechas en realidad? ¿Gustavo Díaz Ordaz? ¿O el pobre diablo ese que trae un crucifijo siempre en la mano, Eduardo Verástegui? ¿Quién es más de derechas? Esta es la expresión más pura de la derecha. Díaz Ordaz. O sea, es un represor con todas las de la ley, utilizó al ejército, controló los medios. O sea, ¿qué mejor que él para ejemplificar una derecha? Nada más que en el discurso público era revolucionario e institucional. O sea, y rápidamente cambiaron se movieron hacia la izquierda, se acomodaron una Echeverría, ¿no? Para decir que no, que eran más de izquierdas, y mientras que le estaban dando literalmente en la torre a todos los movimientos sociales. Bueno, todo está contenido en que en un día Alito dice que es comunista Claudia Sheinbaum y llama a los republicanos a aliarse con él, los republicanos de Estados Unidos, y al día siguiente va a visitar a Pepe Mújica. Pues claro. Y a celebrar. Y celebraba, ¿verdad? Ese es el PRI, ese es el PRI. Ese es el PRI. Chicloso. Chicloso. Pero esa es la derecha.
Es que el PRI derecha. es la derecha, es la derecha más hábil de todas, ¿eh? Porque perfectamente pudo disfrazar, bueno, ahí hubo un arrebato, digamos, militarista o un arrebato autoritario en Díaz Ordaz, pero somos una democracia, somos un partido demócrata y una corriente que más bien está relacionada con la izquierda. Esos son agresores, nosotros somos la izquierda, ¿no? Entonces venimos de una revolución. Claro, venimos de la revolución. ¿Y quién es más libertario todavía? O sea, o quién puede representar más a los libertarios, ¿Felipe Calderón o Zedillo? Cedillo? O sea, ¿qué quiere decir con todo eso? El tema es que hay sí niveles dentro de la derecha, una que es estridente porque le gusta y la otra que es Mustia. muy funcional porque es mustia. Si hay alguien que le ha hecho daño a México es Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo le provocó un daño profundo a México y es al que más adoran las élites. Lo mantienen aquí arriba. ¿Cómo se traduce eso? Es el refinamiento profundo de la hipocresía. Solamente así puedes convertir a un depredador, asesino, perseguidor de los movimientos sociales, que mandó a todos al carajo en una devaluación y luego nos endeudó y nos hizo ver como si fuera un rescate de los mexicanos. Arruinó a la clase media. La arruinó. O sea, el personaje de verdad es el ejemplo más puro de la hipocresía. Al menos el borracho otro daba manotazos y se comportaba como un dictadorcillo de derechas. El otro, ahí viene a México y le aplauden y todavía creen que hizo algo por este país. Lo mandó al carajo. ¿Cómo se va a recomponer la derecha en México para volver al poder? Porque ese es el objetivo. Pues se va a recomponer también generando nuevas formas, no solamente nuevos partidos. De hecho, hay un partido que puede ser perfectamente el vehículo para su regreso al poder. ¿Acosta Naranjo, dices? No, el partido Movimiento Ciudadano. Ah, el MC se va convirtiendo, sí, en un partido de la... Sí, no lo minimicemos. Sí, no, sí. Porque por la vía del partido de Acosta Naranjo, ¿puede haber algún futuro? Ninguno. Por la vía del PAN hay posibilidad de un futuro, tampoco. Aunque pienso que el PAN va a agrupar más adeptos de los que puede agrupar el PRI. Bueno, es que hay más notarios, ingenieros inmobiliarios. Yo creo que los poderes de facto, que son la derecha, obviamente están alarmados por la manera en que Morena ha hegemonizado el poder en México. Entonces, también el desmantelamiento del Poder Judicial de la Federación, como lo conocíamos, obra de Ernesto Zedillo, también les quitó ese espacio. ¿Cómo la derecha va a tratar de actuar si ya no tiene ni los partidos políticos que eran suyos, ni el Poder Judicial, ni el Legislativo, que era también parte, ni el INE? Entonces, por eso figuras como la de Ricardo Salinas Pliego se vuelven tan relevantes, porque tienen poder mediático, tienen poder económico. Así es, financiero. Y tienen, entonces... Sí, puede ser el nuevo Claudio X, ¿no? Sí, y al final lo es, son los mismos. No, de hecho... hay problemas entre Claudio X y Ricardo Salinas. No, ninguno. De hecho, Álvaro, mejor que Salinas, que Claudio X. Claudio X es un administrador de dinero que él no hace. El otro al menos, ladrón y todo, pero hace dinero, ¿no? Bueno, no paga nada de lo No paga impuestos y todo, pero... Por eso está tan enfurecido, porque va a tener que pagar. Y parte de lo que los libertarios detestan es pagar impuestos. Y eso es
Por eso es igualito a Trump, ¿no? Entonces, concluyo esta que creo que es muy apasionante discusión o aproximación sobre la derecha en México. Y digo que es una sola. Concluyo diciendo que hay que continuar observándola, como también emplazando a esa izquierda que no está pensando, creo yo, quizá porque está acomodándose al ejercicio del poder público, pero creo que es una buena manera de entrarle a algo que está ahí moviéndose y que viene por la revancha. Sí, pues es una cuestión donde tiene que ver la idea de que se enfoca más uno en el adversario cuando el adversario está en el poder, y sí se ha menospreciado a las derechas ahora que están en la oposición. Y digo, no es que no haya buenas razones. Con lo que ha ocurrido, con la debilidad institucional de las derechas por haber perdido, o bueno, por haber hecho entrar en decadencia a los partidos políticos tradicionales que las aupan. Pero bueno, es este hueco que dejan donde a veces entran personajes que vienen de lo marginal hacia el centro, como es el caso de este señor Salinas Pliego. Pero yo también quiero cerrar mi participación el día de hoy secundando esta idea que se ha planteado aquí acerca de que no son tan distintas una cosa con la otra. Esta ultraderecha que uno piensa que es fanatizada, violenta y muy... Es otra versión. Sí, es como... Es como la cara... Es como cuando se quita la máscara a la derecha liberal y sale el fascismo. Sí, por supuesto. Hace años se hizo un seminario ahí en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, dirigido por ese seminario, por Roger Bartra, donde se analizaba la derecha democrática. Y la derecha democrática era la que gobernaba en México entonces con Calderón. Entonces, bueno, un hombre emanado de un fraude electoral es la derecha democrática. Es una maravilla lo que pasó ahí, vuelto libro, por cierto, muy recomendable. Sí, está en internet ahí gratis para que no lo busquen en librerías de viejo. Pero bueno, se hizo ese análisis donde, bueno, la derecha democrática. Y uno se pone a pensar, bueno, ¿con respecto a qué? ¿Cuál es la derecha antidemocrática? Cuando en América Latina tenemos una tradición muy fuerte de derechas que son explícitamente antidemocráticas, donde ni siquiera hablemos de las cuestiones ya más filosóficas de la democracia, donde dicen, no, el pobre es pobre porque quiere y hay que destruir a los débiles y el hombre debe estar por encima de la mujer. Vamos a omitir esto. No se apegan ni a la definición minimalista de democracia, que es respetar resultados electorales y respetar reglas electorales. Vamos a decirlo hasta que quede bien grabado en todos los lugares. Perdón, hoy si uno le pregunta a estos disque liberales, a estos ideólogos de la derecha más cobarde, ¿quién es el gran peligro de la democracia en el siglo XXI? Y te van a decir, ¡ay, los populistas! Pero bueno, vamos a asomarnos de que del año 2000 a hoy, ¿cuántos golpes de Estado ha habido perpetrados por la derecha? Todos. ¿Cuántos golpes de Estado ha habido perpetrados por los populistas? Ninguno. ¿Quién es de verdad Y en el caso de México, ¿quién ha hecho el fraude electoral? No, pues las derechas. El intento de golpe de Estado del siglo XXI, que es el desafuero, ¿quién lo perpetró? Vicente Fox. Si nos atenemos a quién interrumpe mandatos porque no le gusta cómo se está ejerciendo, es la derecha. Yo no he visto a ningún de estos populistas, como los llaman ellos, cometer. Uno se puede imaginar a Lula cometiendo un golpe de Estado en Brasil. Por supuesto que no. Él fue víctima de uno, al igual que Dilma Rousseff, de un intento de destitución ilegítima que fue en 2016 lo que padeció. En fin, tienen una versión muy distorsionada de la democracia, donde democracia es que gane yo y libertad es libertad de arriba hacia abajo, nunca libertad horizontal. Sí, habría otro punto que me interesaría tocar. En el caso específico de Ricardo Salinas Pliego, él es como el más
audible de todas estas estridencias de la derecha libertaria, que es esta confusión entre la apariencia y la postura política, ¿no? Y lo vimos claramente cuando criticó el físico de Citlali Hernández, que en ese entonces era la secretaria general de Morena, asociando su apariencia física a su incompetencia. Y hay ahí, digamos, toda una vertiente de los libertarios que es pensar, como están, digamos, como ellos son los autores de la despolitización, ellos toman como un tipo de politización el mirar las apariencias. Y entonces por eso se permiten cosas como las que hemos visto en esta mesa, que son la democracia totalitaria, ¿no? Es decir, este tipo de contradicciones en el discurso, porque en la apariencia, digamos, todo podría ser más o menos igual, ¿no? Si se va a llamar a una elección a jueces, a juzgadores en México, desaparece el Poder Judicial. Si se quería, acuérdense de lo que dijeron cuando se sorteó, digamos, la nueva presidencia del INE después de Lorenzo Córdoba, y la salida de Edmundo Jacobo del INE, iba a desaparecer el INE y la democracia iba a desaparecer. Claro. No, y no se iba a poder hacer inclusive un proceso electoral porque no tenían la capacidad. El know-how. No tenían el know-how, porque lo tenía escondido en una caja fuerte Edmundo Jacobo en su casa desde hace 30 años, ¿no? Y nadie había visto cómo se hacía, cómo se ponían los chalecos, ¿no? Etcétera. Bueno, todo eso que padecemos todos los días y que es tan divertido, la verdad, de estas confusiones, contradicciones, tienen que ver con la idea despolitizada de que la apariencia es una postura política o es un estereotipo que te lleva a poder calificar una postura política. Y lo decía yo porque hicieron, digamos, no sé si concertadamente, pero te habla, digamos, de una preocupación real de la derecha. El que salieran en la misma semana Carlos Salinas de Gortari en Nexos, Felipe Calderón allá en España, Ricardo Salinas Pliego en la conferencia en Buenos Aires, que salieran al mismo tiempo estos tres representantes de distintas tonalidades de la derecha, supongo que todos metidos ya en el Cirque du Soleil, pero que salieran a decir sus cosas. Un tiempo antes pues vino Zedillo, y han estado, digamos, saliendo sin la capacidad de poder articular un discurso que no sea de la apariencia, de decir, no, yo hice lo mejor que pude por México, que lo dice lo mismo Calderón que Carlos Salinas, o yo creo riqueza y empleos, como dice Ricardo Salinas Pliego, que son cosas que son absolutamente falsas, indemostrables y que se deshacen con un mínimo análisis, pero te habla, digamos, de una preocupación de la derecha porque no funcionó el método que habían elegido, no solamente de la coalición PRI-PAN, sino lo que trataron de hacer con la Marea Rosa, que era emular todas estas concentraciones de gente que dice que hay fraude o que hay que destituir al presidente y que no hay que negociar sino destituirlo, que fue lo que pasó en Ucrania o lo que está pasando en Georgia ahora. Estos montajes, digamos, pues básicamente de la CIA, no resultaron en México. ¿Y por qué no resultan? ¿Y por qué la derecha tendría que pensarlo mejor en el caso de México para rearticularse? Y es porque siempre en México, cada vez que hay movimientos, hay un componente popular que limita a las versiones de la derecha. Yo cerraría con esta advertencia que hemos de alguna manera todos tocado en la mesa hacia la izquierda.
desdibujamiento deliberado de las fronteras de la derecha para utilizarse, o sea, esa flexibilidad que tiene para andar en el centro con tanta libertad, si ahí está el dinero, y luego irse otra vez de regreso a la derecha, etcétera, tal. Todo ese desdibujamiento de esas fronteras que es deliberado tiene como fin el lucro. Básicamente es el lucro. Pero al mismo tiempo tenemos que pensar que la izquierda en México también tiene esas fronteras desdibujadas y que se entiende en el lucro, Cuidado, porque díganme ustedes qué tiene que ver con la izquierda el gobernador de San Luis Potosí, o díganme ustedes qué tan de izquierdas es Laida Sansores en este momento después de haber sacado casi de la cárcel a un ladrón para convertirlo en con su el secretario, brazalete todavía. con un brazalete para convertirlo, o sea, díganme ustedes qué tan de izquierdas es un personaje como Adrián Rubalcaba o como Erubiel Ávila, díganme ustedes qué tan de izquierdas puede ser. Es decir, la izquierda está utilizando esos recursos de desdibujar las fronteras en el afán de conservar el poder y de lucrar, O sea, no está tan lejos si vemos ejemplos muy concretos de esta izquierda acomodaticia, izquierda entre comillas, porque no es izquierda, pero son es que es oportunistas, que les da lo mismo estar en la izquierda o la derecha. Pero lo permite la izquierda, Álvaro, porque el corazón del movimiento es el López Obradorismo, y el López Obradorismo nace como una necesidad de la izquierda de refundarse, y es una refundación ahí. Entonces, es el López Obradorismo el que lo permite. No, nadie puede estar ausente de eso. O sea, ni la presidenta de Morena, ni la presidenta de México, ni nadie que se sienta López Obradorista. Tiene que ser vigilante de que esas fronteras no se amplíen más, porque pues es la misma comodidad con la que opera la derecha. Y con eso concluyo. Bueno, pues así hemos abordado esta parte de la derecha en México y en otros lugares del mundo, y los esperamos el domingo, 6 de la tarde. Gracias. Gracias.